Un saludo a nuestros estudiantes. En el día de hoy estudiaremos de forma práctica las principales maniobras que se utilizan en el diagnóstico de las afecciones del sistema osteomioarticular. Es importante recalcar en ellas, estudiarlas, penetrarlas bien, para poder después realizar el diagnóstico de las principales afecciones de ortopedia y traumatología. Comenzaremos siempre estos estudios, estas maniobras, por el lado sano, ya que después se pasa al lado contrario, es decir, al lado afecto. Comenzaremos con el examen físico de la cadera. La primera maniobra que realizará el profesor examinador es la maniobra de práctica. El paciente se encuentra en el cúbito supino sobre la camilla de operación, como observarán. Se le realiza entonces al paciente flexión, abducción y rotación externa de la cadera, colocándole el malleolo peroneo de la cadera que se explora sobre la región suprarrotuliana del lado sano. Es positiva cuando hay limitación de estos movimientos o presencia de dolor. Continuamos con la maniobra de Thomas. Con el paciente en la misma posición en la camilla de exploración, se flexiona la cadera sana contra el tórax hasta hacer desaparecer los lordosis lumbar. Si la cadera contralateral está afectada, la rodilla, como se ve, se flexionará a más de 30 grados. Maniobra del Trendelenburg. Se coloca al paciente en posición erecta de pie, con apoyo solamente del pie afecto. Observaremos la pelvis. Normalmente se observa como la pelvis del lado contralateral asciende. Si hay insuficiencia de los abductores de la cadera del lado afecto, prueba positiva. La pelvis del lado sano bascula hacia ese lado, ya que los músculos abductores no pueden fijarla. Continuamos con el examen de la rodilla. Es decir, hay muchas maniobras descritas, solamente le vamos a explicar las más frecuentemente utilizadas. La primera, la maniobra de McMurray, se utiliza para evaluar menisco interno y externo. El paciente en decúbito supino, en la camilla, el médico palpa con el pulgar y el dedo medio de la mano contralateral, la línea articular con la otra, la región supramalunar del tobillo, se flexiona la rodilla y el muslo sobre la pelvis, tratando que el talón toque la región glútea e imprima movimientos a la pierna de rotación externa y abducción. Para menisco interno, rotación interna y aducción para el menisco externo. Es positiva cuando hay un resalto articular y dolor, lo cual se puede corresponder con una ruptura del menisco correspondiente. Continuamos con la maniobra de cajón anterior y posterior. Esta se realiza para evaluar la integridad de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Paciente en decúbito supino. Se flexiona la cadera 45 grados y la rodilla en 90 grados. Se continúa estabilizando el pie y la pelvis. Se colocan las manos por detrás de la tibia proximal y se aplica una fuerza de desplazamiento hacia adelante para el cruzado anterior y hacia atrás para el posterior. Es positiva cuando se desplaza la tibia hacia adelante o hacia atrás respectivamente en relación al fémur y tomando como referencia siempre el lado sano. Continuaremos con la maniobra de Boller para el ligamento medial y lateral de la rodilla. El paciente en decúbito supino y se realiza un movimiento en valgo forzado con la rodilla en extensión completa, la cual es positivo cuando hay una lesión de toda esta estructura con apertura mayor del lado afecto de la rodilla con relación al lado sano. También se explora en varo con una flexión de la rodilla de 30 grados. En este caso se pone en tensión la cápsula y ligamento lateral interno. Pasamos ahora a las maniobras para las lesiones de tobillo. Comentaremos las más importantes. La maniobra del cajón anterior permite evaluar el ligamento lateral externo del tobillo. Con el tobillo en 10 grados de quino, se fija con una mano la parte distal de la pierna. Se desplaza en sentido posterior y con la otra mano fija el retropié y lo desplaza hacia adelante. Un desplazamiento mayor de 6 a 8 milímetros de la trágalo con relación al sano se considera anormal. Ahora estudiaremos la maniobra de varo forzado, que permite evaluar el fascículo lateral del ligamento lateral del tobillo. Se fuerza el retropié en supinación y con la otra mano se estabiliza la región supramalunar. Se realiza con el tobillo flexión dorsal neutra
y en flexión plantar, y pone manifiesto ruptura del ligamento lateral externo. En la columna vertebral veremos las maniobras más utilizadas. Comenzaremos por la maniobra de la cegue. Con el paciente en decúbito supino, en un plano duro se eleva el miembro afecto a unos 30 o 40 grados. Si es positiva, el paciente requiere dolor en la parte posterior del muslo, por tensión sobre el nervio ciático. Luego se continúa esta maniobra con la maniobra de Bragar, que a partir del punto de dolor de la maniobra de la cegue se desciende 5 o 10 grados y se realiza una dorsiflexión del tobillo, y es positiva cuando el paciente requiere dolor en la cara posterior del muslo. Maniobra de Goldweight. Esta se realiza con elevación de ambos miembros inferiores a más de 45 grados. Y es positiva si el paciente requiere dolor en la columna lumbosacral, como ocurre cuando hay un sacro lumbar. Maniobra de Kessler. Para evaluar la articulación sacroiliaca, se realiza la maniobra en decúbito supino. Se le indica al paciente dejar caer por fuera del plano de la mesa el miembro inferior afectado. El examinador flexiona la cadera del lado sano y es positiva la maniobra cuando produce dolor a nivel de la articulación sacroiliaca del lado afectado. Maniobra de Neri. Con el paciente de pie se le indica que flexione el tronco para tratar de tocarse los pies. Cuando hay irritación del nervio ciático, produce dolor en la cara posterior del muslo, o el paciente no puede realizar esta maniobra. Maniobra de Soto Hall. Con el paciente de pie se le indica flexionar la cervical. El examinador realiza flexión forzada de la cervical hasta que el mentón toque el esternón. Con esto se moviliza el ligamento longitudinal vertebral común, lo que provocaría dolor a nivel de la vértebra afectada. Continuaremos con las maniobras principales para el diagnóstico del hombro. La maniobra de roce subacromial se realiza para poner en tensión el tendón del supraespinoso. Con el paciente sentado, el explorador por detrás de este le orienta que realice abducción con rotación interna. Y en este momento el explorador intenta bajarle los brazos. Es positiva cuando se produce dolor. Maniobra de Neal se realiza para explorar tendón del supraespinoso. Con el paciente de pie se le realiza flexión completa al hombro con rotación interna. Es positiva cuando el paciente refiere dolor en la cara anterior del hombro. Maniobra de Yergus. Se realiza aducción y rotación externa del hombro y codo, lo cual pone en tensión la porción larga del bíceps, produciendo dolor, si es positivo. La maniobra de aprehensión se realiza para evaluar estabilidad del hombro. El paciente de pie se le realiza abducción de 90 grados y rotación externa máxima, cuando se explora la estabilidad anterior, y rotación interna para la posterior. Es positiva cuando el paciente trata de tener la mano del médico con temor a que se le luce el hombro. Maniobra para el examen del codo. Se examinarán los diferentes grupos musculares que se originan o se insertan en el codo. Se debe explorar la flexión y extensión sin resistencia y la flexión y extensión con resistencia. La pronación y supinación sin resistencia y la pronación y supinación con resistencia. La flexión y extensión de muñeca sin resistencia y con resistencia. La extensión y flexión de los dedos sin resistencia y con resistencia. Realizaremos ahora el examen de la maniobra para la estabilidad del codo. Maniobras varo y valgo cruzado del codo con esta extensión y flexión de 30 grados para evaluar los ligamentos laterales del codo.
Examen de la muñeca. Se realizan maniobras para explorar los tendones extensores y flexores de forma activa y contra resistencia. Extensión. Extender de forma activa la muñeca en dirección radial y central. Y extender en dirección cubital buscando una lesión del músculo cubital posterior. La flexión de muñeca se hace de manera centrada y en dirección cubital. En la mano se realizan diferentes pruebas para evaluar funciones tales como son la oposición, es decir, enfrentar el pulgar a los restantes dedos de la mano. La pinza del pulgar con los restantes dedos, el agarre en la mano y la separación y aproximación de los dedos. Imposibilidad para realizar este movimiento estaría en relación con lesión tendinosa o nerviosa. En la mano también es importante evaluar los tendones flexores y extensores. En los dedos del segundo al quinto exploraremos superficial y profundo. Para el superficial hacemos la maniobra de la cuadrilla y para el profundo se estabiliza la interfalángica proximal y se orienta al paciente que flexione el dedo. El pulgar tiene un flexor corto y uno largo. Para examinar el corto se orienta al paciente que flexione la articulación metacarpofalángica. Y para el flexor largo le inmovilizamos la metacarpofalángica y se le pide que flexione la punta del pulgar. Los extensores largos de los dedos se exploran orientándole al paciente que extiendan las articulaciones metacarpofalángicas. En el pulgar orientamos al paciente que extienda la metacarpofalángica y la interfalángica. Hasta aquí hemos visto las maniobras más importantes y más frecuentes que utilizamos en el diagnóstico de nuestra especialidad. Les recomendamos que la practiquen y la realicen en educación para el trabajo, para que así con el tiempo desarrollen habilidad y puedan hacer diagnósticos más precisos en ortopedia y traumatología.
el día de hoy realizaremos una clase práctica sobre inmovilizaciones y vendajes enyesados en las extremidades, la cual constituye un complemento de la videoconferencia que anteriormente ustedes recibieron sobre métodos de diagnóstico y tratamiento en ortopedia y traumatología. Esperamos que sea de su interés. En la clase de hoy desarrollaremos el siguiente sumario. El objetivo de esta clase práctica es realizar diferentes inmovilizaciones con férulas y enyesados en los miembros superiores e inferiores. La inmovilización braquial se extiende desde 3 centímetros por debajo del pliegue axilar hasta la región de la base de los dedos en el dorso de la mano y la región del pliegue palmar distal en la región de la palma. Esta inmovilización está indicada en lesiones del antebrazo y también en lesiones de la articulación del codo. Para realizar esta inmovilización, que puede ser mediante vendaje con el uso de una férula de yeso o mediante un yeso completo, debe primeramente almohadillarse adecuadamente toda la extremidad, protegiendo fundamentalmente las eminencias óseas, de forma que se evite la aparición de úlceras, compresiones nerviosas. En las articulaciones, el vendaje siempre debe realizarse asegurado de 8 para evitar la compresión de las estructuras blandas. Después de tomar la medida, está en dependencia de la longitud de la extremidad del paciente y tomando para ello el punto de referencia antes explicado, se prepara una férula de yeso que debe tener entre 6 y 8 capas. Esta férula de yeso se introduce en un recipiente con agua, debe introducirse hasta el fondo, hasta que la misma deje de soltar burbujas de aire. Posteriormente, la férula se extrae, debe cubrirse adecuadamente, siempre comprimiendo lo mismo para evitar la salida excesiva de ellos. Posteriormente se extiende la férula y ya está en condiciones para colocar en el paciente. El médico coloca la férula manteniendo las posiciones de la articulación de forma funcional, un ayudante sostiene la férula, la cual debe ser moldeada adecuadamente sobre las eminencias óseas y comienza a realizar el vendaje. Este vendaje debe realizarse desde el tal proximal, a manera de evitar el remanso sanguíneo en la parte distal del miembro y el desarrollo de edema. Recordemos que alrededor de las articulaciones siempre debe realizarse en forma de 8 para evitar las compresiones. Como principio, un vendaje de vuelta debe cubrir al menos 2/3 de la vuelta anterior. Después de colocar la férula, las articulaciones deben mantenerse en posición funcional sin moverse hasta que se logre completar el traguado del pie. Cuando vamos a realizar una inmovilización con enyesado ocular completo, ya previamente hemos realizado el enguapado de la extremidad, cumpliendo los principios de protección de las eminencias óseas y también de la colocación de las articulaciones en posición funcional, y comenzamos a dar vueltas de circular con el método de vendaje enyesado, cumpliendo los principios de mantener el vendaje en figura de 8 alrededor de las articulaciones, también cubriendo al menos 2/3 del vendaje anterior con cada vuelta. Como promedio se necesita 3 capas de yeso para obtener una inmovilización rígida con este tipo de vendaje. Después de colocar el yeso, debemos realizar el moldeado del mismo, siempre con la palma de la mano y en una sola dirección, para evitar realizar presiones que puedan ser molestas posteriormente. La inmovilización antebraquial se extiende desde aproximadamente 3 a 4 centímetros por debajo del pliegue del codo hasta el pliegue palmar distal en la región de la palma de la mano
y la base de los dedos en la región dorsal. Esta inmovilización es utilizada para pacientes que tienen lesiones de la muñeca y de la mano. El primer paso a realizar el enguapado de la extremidad, el cual se hace de forma circular, cuidando de proteger las emergencias óseas, en este caso fundamentalmente la esclerosis radial, el extremo del cúbito, la base del dedo pulgar y la eminencia tenar e hipotenar. Posteriormente colocamos la férula que se adapta adecuadamente a la región anatómica y comenzamos a realizar el vendaje, siempre haciéndolo de distal proximal cuidando de adaptar de esta forma la férula adecuadamente a la estructura anatómica del miembro. Alrededor de las actuaciones debemos siempre realizarlo en forma de 8 para evitar compresiones de las estructuras blandas después de colocar la férula debe mantenerse la extremidad en posición funcional hasta el fraguado total del yeso. En el tratamiento de algunas lesiones, como por ejemplo en la fractura de coles, es necesario colocar la muñeca en posiciones específicas, como es el caso para esta lesión, de imprimir una desviación cubital de aproximadamente 10 a 15 grados. También en estos pacientes se debe colocar la muñeca en ligera flexión palmar. El vendaje de Belpop es una inmovilización que se utiliza para el tratamiento de lesiones de la articulación del hombro y del brazo. Para realizar este vendaje debemos colocar al paciente en una posición que nos brinde comodidad para su ejecución. El miembro sano debe colocarse encima de la cabeza con el hombro en abducción y el miembro afecto se colocará sobre el tórax, específicamente dirigido hacia el hombro sano. Comenzamos posteriormente a realizar el vendaje. Debemos almohadillar adecuadamente la zona de fricción. En este caso se coloca una almohadilla debajo de la axila y una almohadilla para proteger el pliegue de flexión de la articulación del codo. También debemos proteger con almohadillado las emergencias óseas de la región superior del hombro. Se comienza entonces a realizar el vendaje circular. Este vendaje debe abarcar totalmente hasta la región de las cascadas ilíacas. Para lograr la mejor función del vendaje y proteger la actuación debe realizarse también en un grado de 8. El miembro afecto debe quedar completamente cubierto por el vendaje. Para realizar el vendaje es importante utilizar rollos de vendaje de gasa anchos, de manera que este vendaje quede con mayor firmeza y con mayor calidad y comodidad para el paciente.
Pues colocado el vendaje, es útil reforzar el mismo con tiras para trapo que se colocan de forma circular alrededor del tórax y también de forma circular alrededor del brazo, extendiendo desde la región del codo, pasando por encima del hombro y luego a la región torácica. La muñeca de por efecto debe quedar libre para poder realizar movimientos de la mano y evitar rigidez en el mismo. La férula tipo bota de yeso se extiende desde aproximadamente 3 a 4 centímetros por debajo del pliegue de flexión de la articulación de la rodilla hasta la base de los dedos. Esta inmovilización se utiliza para el tratamiento de lesiones del tobillo y lesiones del pie. Debemos realizar un enguapado circular de toda la extremidad que se va a inmovilizar, teniendo precaución de amollar adecuadamente las eminencias óseas. En este caso, las más importantes son el malleolo tibial, el malleolo peroneo y la región del calcáneo. El vendaje debe hacerse de forma circular alrededor de la articulación del tobillo, a manera de evitar compresiones a este nivel. Después de colocar el vendaje de guata, colocamos en la férula de yeso, se adapta bien a la forma anatómica de la extremidad y se comienza a colocar el vendaje de gasa. Este se realiza de dictar la proximal para evitar la aparición de edema, colocando figura de 8 alrededor del tobillo, el vendaje de gasa se coloca cubriendo siempre aproximadamente 2 tercios de la vuelta anterior. Después de colocar un vendaje, debemos realizar un amodillado correcto y un moldeado adecuado de toda la férula de yeso en la región del arco plantar y alrededor de las eminencias óseas. Debemos mantener la articulación inmovilizada en posición funcional, en este caso sería 90 grados para el tobillo, hasta que se termine el proceso de fraguado normal de la férula de yeso. La calza de yeso es una inmovilización que se utiliza para colocación en el miembro inferior. Es útil para tratar lesiones de la pierna y lesiones de la articulación de la rodilla. Esta inmovilización se extiende desde aproximadamente 3 a 4 centímetros por debajo del pliegue inguinal hasta la base de los dedos. Debe comenzar a realizarse el enguatado de la extremidad, tratando de amodillar adecuadamente las eminencias óseas. En este caso serían el malleolo tibial, el malleolo peroneo, la región calcánea
El almohadillado en la de la rodilla debe proteger adecuadamente eminencias óseas, que en este caso son la rótula, el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, la tuberosidad anterior de la tibia, la región del condilo femoral. Posteriormente colocamos la férula, que debe tener para el miembro inferior entre 10 y 12 capas. Esta debe voltearse adecuadamente en cada región anatómica de la extremidad. Mientras un ayudante mantiene el miembro elevado, comenzamos a realizar el vendaje enyesado circular. Este debe hacerse desde el distal hasta proximal para evitar el remanso sanguíneo y la aparición de edema secundario. Alrededor del tubillo debe realizarse la inmovilización en forma de 8 para evitar que se supriman las estructuras blandas. Con cada vuelta se cubrirá 2/3 de la vuelta anterior de yeso. De esta forma se garantiza mayor estabilidad y firmeza de la inmovilización. Mientras un ayudante mantiene el miembro elevado, comenzamos a realizar el vendaje enyesado circular. Este debe hacerse desde el distal hasta proximal para evitar el remanso sanguíneo y la aparición de edema secundario. Alrededor del tubillo debe realizarse la inmovilización en forma de 8 para evitar que se supriman las estructuras blandas. Con cada vuelta se cubrirá 2/3 de la vuelta anterior de yeso. De esta forma se garantiza mayor estabilidad y firmeza de la inmovilización. Alrededor de la rodilla debe realizarse el vendaje en forma de figura de 8. Esto brinda mayor firmeza a la inmovilización, pero además evita comprimir estructuras del hueco popliteo. Después de colocar el vendaje, debe realizarse el moldeado del enyesado, siempre en la misma dirección y con la palma de la mano, para evitar la formación de depresiones. Y se colocarán las articulaciones en posición funcional hasta que se logre el fraguado completo del miembro. En la clase de hoy han aprendido a realizar las diferentes inmovilizaciones de las extremidades superiores e inferiores. Estas pueden ensayarlas con sus compañeros y familiares para adquirir mayor destreza en la realización de las mismas. Los conocimientos que han adquirido en esta clase serán de mucha utilidad para su labor profesional futura.